Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la segunda cápsula de introducción a la filosofía, en donde hablaremos acerca de la filosofía como ciencia. Bueno, innumerables definiciones se han dado de filosofía. Cada filósofo pone su definición de filosofía. A mí me gusta esta porque es bastante sintética y al mismo tiempo compleja. Entonces vamos a desmenuzarla poco a poco. La filosofía es una ciencia y es la ciencia que estudia todas las cosas por sus causas últimas a la luz de la razón. Esta es una combinación de definiciones de Aristóteles y Santo Tomás principalmente. Lo cierto es que es interesante desglosar. Ya veíamos en el capítulo anterior cómo la filosofía era el amor por el saber. Ahora bien, los griegos, y les debemos muchas cosas, nos han dado la base de la ciencia. Sí, lo que después se desarrolló como el método científico tiene sus bases en Grecia. Eran tipos que observaban, que filosofaban, que pensaban, etc. Que hacían ciencia a su modo y con sus recursos. Lo cierto es que la palabra ciencia no es griega. La palabra ciencia en castellano viene del latín scire, que significa saber. Entonces, primero que nada, la ciencia es un saber. Ahora bien, es importante entender que para que una ciencia pueda ser ciencia, necesita un método. Y había muchos en Grecia. Y hoy el que predomina, obviamente, es el método científico, pero no debemos dejar de ver que hay otros métodos antes del científico que apoyaron al método científico. Ahora bien, la palabra método, y me acuerdo perfecto en mis clases de etimologías en la prepa, viene del prefijo meta, que significa fin o más allá, y odos, que significa camino. De tal manera que para que una ciencia sea ciencia requiere de un método. Y un método es una serie de pasos de un camino para llegar a un fin o para llegar más allá. Hay que tener métodos en la vida. Ahora bien, ¿cuáles son los principales métodos que fundó la filosofía o que propuso la filosofía? Luego mis alumnos me dicen, profe, ¿para qué sirve la filosofía? Yo les contesto, híjole, la filosofía es la madre de los métodos y la ciencia es un método y el mundo se ha transformado gracias a los métodos y particularmente al método científico. Entonces tiene mucho aporte la filosofía para muchas cosas. Muy bien, tenemos por primer lugar la inducción. Es un método que consiste en ir de casos especiales, individuales, particulares y llega a conclusiones universales. Por contraparte está la deducción, que comienza de conocimientos generales y llega a conclusiones particulares. Hay ciencias especialistas en esto. El análisis, que se encarga de estudiar un todo compuesto por partes y luego procede a estudiar cada una de las partes. La síntesis, que consiste en reunir información de un tema y presentarla integrada como un todo. El método mayéutico creado por Sócrates, del cual hablaré en otra cápsula, básicamente puedo decir que era un método que era un diálogo con base en preguntas, muchas preguntas, para aprender, para conocer, para saber. Incluso también para hacer que caigan las contradicciones. La dialéctica, que es un método que, bueno, desde luego tuvo Platón, pero también explotó y sistematizó mucho más Hegel, que tiene que ver con la oposición de versiones, tesis, antítesis, que se superan en una síntesis y así se desarrolla el método, la historia y todo según Hegel. Son oposición de contradicción. Y por último, que hay muchísimos más, pero hasta aquí con esta cápsula, el método hermenéutico, que tiene que ver con la interpretación de textos, creaciones artísticas o incluso hechos. Muy bien, en una segunda parte tenemos que estudiar todas las cosas, lo cual vendrá en el siguiente video.